Bienvenidos fanáticos del horror. Hoy nos sumergimos en una historia tan escalofriante que estarán mirando por encima del hombro durante días. Desentrañemos el caos provocado por los vampiros nocturnos en Figueira. Todo comenzó en las sombras de Terras Balistaris. 6 figuras, conocidas como los vampiros nocturnos, decidieron que era hora de expandir su legado de caos y muerte. Estos no eran simples mortales. Durante años, se habían alimentado de sangre y miedo, dominando el arte del terror. Cada uno con su propio estilo único de sembrar el pánico. Su destino, Figueira. Una ciudad costera aparentemente inocente, sin darse cuenta de la fatalidad que se acercaba. Para evitar sospechas, dejaron sus coches en la estación de tren de Santa Comba y subieron a un tren nocturno. Susurraban y reían, tramando su reino de terror. Nadie sospechaba que viajaban con la maldad pura. Al llegar, la ciudad dormía bajo una luna menguante. Los 6 vampiros se dispersaron, cada uno siguiendo sus instintos asesinos. Aunque trabajaban juntos, cada uno tenía su propio método para inducir el caos. Lo que sucedió esa noche se convertiría en una de las tragedias más oscuras de la ciudad. El líder siempre se enfocaba en los vulnerables. Encontró a un vagabundo durmiendo cerca del puerto. Haciéndose pasar por un turista perdido, atrajo al hombre a las sombras, silenciando sus gritos con un trozo de vidrio roto. Luego colgó el cuerpo de un puente, con los pies bañados por la marea. Luego, 2 vampiros encontraron a una joven pareja acampando en el bosque cercano. Una vampira se acercó, fingiendo estar herida. La compasiva pareja la invitó a su fogata, pero cuando apareció el segundo vampiro, atacaron sin previo aviso. El cuello del novio fue roto, la novia estrangulada con una cuerda, escuchando las inquietantes palabras: "El amor es una ilusión". Dejaron los cuerpos entrelazados, con los ojos abiertos por el terror. Ahora, la silenciosa vampira eligió un café nocturno. El anciano camarero estaba solo, limpiando las mesas. Ella entró, pidió un café, y cuando él se giró, lo apuñaló repetidamente. Su lengua fue clavada al mostrador con un tenedor, asegurando su silencio. Después el vampiro más cruel encontró un placer perverso en atacar a un niño y a su perro. En un parque cercano, decapitó al perro de un solo golpe. Los gritos del niño fueron cortados cuando el vampiro lo arrastró a un callejón oscuro, escribiendo con sangre en la pared: "Bienvenido al infierno". ¿Qué harían ustedes si escucharan un grito en la noche? ¿Correrían a ayudar o se quedarían lejos? Imagínense estar en ese parque. Finalmente la visionaria buscaba el simbolismo. Encontró una vieja casa en las afueras de la ciudad, con una anciana adentro. Hipnotizándola con una voz suave, prendió fuego a la casa, asegurándose de que la mujer quedara atrapada. Mientras las llamas envolvían la casa, talló en la puerta: "El pasado arde". Al amanecer, los 6 vampiros se reunieron en la playa, observando cómo la ciudad despertaba al caos. Su misión estaba completa. Subiendo al primer tren de regreso a Santa Comba, dejaron atrás una ciudad en crisis, pero no sin antes que un vampiro dejara un mensaje escrito con sangre en la estación: "Los vampiros han llegado, volveremos". ¿Creen que la gente de Figueira podrá recuperarse de esta noche? ¿O es solo el comienzo?